La Biblioteca de Alejandría, el incendio que oscureció al mundo. Imagina un lugar donde todo el conocimiento del mundo antiguo fue reunido sin distinción de cultura ni religión, un templo no dedicado a dioses, sino al saber, donde las mentes más brillantes del mundo antiguo, filósofos, astrónomos, matemáticos, médicos, poetas, compartían un único propósito: preservar y expandir el conocimiento humano. Ese lugar existió, y fue mucho más que una biblioteca. Fue una promesa, un proyecto de civilización, y su nombre aún resuena como un eco en la historia: la Biblioteca de Alejandría, construida en el corazón de Egipto, en la ciudad fundada por Alejandro Magno. Esta institución nació bajo el mandato de Ptolomeo I, quien soñó con reunir todos los libros del mundo. Su hijo, Ptolomeo II, lo convirtió en realidad. Nació entonces el Moción, un centro dedicado a las ciencias, a la filosofía y a la memoria de la humanidad. Allí, los barcos que atracaban en el puerto eran inspeccionados. Todo libro encontrado era copiado. El original se quedaba, la copia con suerte regresaba a su dueño. Así, poco a poco se tejió una red de saber que superó fronteras. Se dice que llegó a albergar más de 400.000 rollos. Algunos aseguran que incluso superó el 1.000.000. Allí trabajaron sabios como Eratóstenes, quien midió con precisión el tamaño de la Tierra, y Parco, el astrónomo que trazó mapas celestes que hoy siguen asombrando, y Arquímedes, cuyas teorías fueron siglos más tarde redescubiertas como si fueran modernas. Pero tanta ambición fue también su condena. La grandeza de Alejandría despertó admiración, pero también temor, porque quien controla el conocimiento, controla el relato del mundo. No todos estaban dispuestos a permitir que ese poder permaneciera en manos de sabios o académicos. El primer gran golpe llegó en el año 48 a.C., con la llegada de Julio César a Egipto. En medio del conflicto entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, César decidió prender fuego a las naves enemigas atracadas en el puerto. Pero las llamas se extendieron, alcanzando los almacenes cercanos al templo de Serapis, donde se conservaban miles de rollos de la biblioteca. El incendio no fue planificado, al menos eso se dice, pero el resultado fue devastador. Plutarco, el historiador griego, escribió que las llamas destruyeron una parte significativa del conocimiento acumulado en Alejandría. Sin embargo, lo más inquietante no es la pérdida, sino el silencio posterior, la falta de indignación, la aceptación pasiva de que algo tan monumental simplemente se desvaneciera. Los testimonios de la época son vagos. Algunos afirman que lo más valioso ya había sido trasladado. Otros, que la biblioteca ya no era lo que fue. Pero todos coinciden en que, a partir de ese momento, comenzó un proceso lento, persistente y deliberado, el borrado de la memoria colectiva. Alejandría fue golpeada nuevamente en el siglo III de nuestra era, durante las guerras internas del Imperio Romano. Luego, en el siglo IV, con la conversión del cristianismo en religión oficial, el templo de Serapis fue destruido por fanáticos religiosos. Y más tarde, en el siglo VII, con la llegada del Islam, lo que quedaba fue, según algunos relatos, consumido en su totalidad. La historia oficial habla de destrucción progresiva, pero hay indicios que apuntan a otra posibilidad: una recolección previa, una evacuación estratégica, una selección de lo que debía desaparecer y lo que debía ser guardado lejos de ojos curiosos. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue una explosión repentina, sino una extinción en cámara lenta. Y como ocurre con los grandes secretos, su desaparición no fue necesariamente completa, porque antes de que las llamas consumieran los estantes, hubo quienes sabían lo que estaba en juego y actuaron. Algunos escribas y guardianes del conocimiento comenzaron a copiar los textos más valiosos, los envolvieron en telas, los ocultaron en cofres, los enviaron lejos. Se habla de embarcaciones discretas que partieron hacia monasterios remotos en Siria, en Etiopía, en el norte de África. Se mencionan túneles bajo templos, bibliotecas subterráneas, rutas del conocimiento, parecidas a las rutas del comercio, pero infinitamente más valiosas.
El saber que había sido reunido en Alejandría no se perdió por completo, se fragmentó, se dispersó, y lo más importante, fue apropiado, porque una vez que se comprende el valor del conocimiento, se comprende también su utilidad como herramienta de poder. Así comenzaron a surgir relatos de obras que aparecían siglos después, como por arte de magia, tratados científicos sin origen claro, manuscritos medievales con referencias a ideas que supuestamente se descubrieron siglos más tarde, obras con vacíos sospechosos, textos apócrifos. Las huellas de Alejandría seguían ahí, pero ya no como una biblioteca viva, sino como un espectro, un eco que se manifestaba en lugares insospechados, en abadías, en archivos nobiliarios, en códices escritos con letras cifradas y cubiertos por glosas piadosas. Y entre todos esos lugares, uno resalta por encima del resto, el Vaticano. El Vaticano no es solo un centro espiritual, es también el archivo más poderoso del planeta, una estructura silenciosa, milenaria, capaz de decidir qué se recuerda y qué se olvida. Con más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas, los archivos vaticanos contienen documentos que abarcan siglos, milenios. Algunos jamás han sido leídos por ojos externos, otros están marcados con el sello non replicari, no traducibles, no compartibles, no reproducibles, y es aquí donde convergen las rutas del conocimiento rescatado. Porque si alguien podía guardar, custodiar y clasificar lo que quedaba de Alejandría, ese era el Vaticano. Con su red de monasterios, con su ejército de copistas y teólogos, con su acceso exclusivo a todo texto considerado inapropiado por los poderes del momento. Muchos manuscritos griegos y latinos que llegaron a Roma tras la caída de Bizancio fueron integrados a sus bibliotecas. Otros, con origen más incierto, fueron absorbidos en el silencio. No hace falta que todos mencionen a Alejandría. Ideas imposiblemente adelantadas a su época, saberes que no encajan con el desarrollo cronológico de la historia. Algunos de estos textos mencionan tecnologías imposibles, mapas astronómicos detallados, descripciones anatómicas milimétricas, conceptos matemáticos que no reaparecerían oficialmente sino hasta siglos más tarde. ¿De dónde surgieron esas ideas? ¿Quién las escribió? ¿Y por qué estaban tan ocultas? La respuesta más lógica no es que fueran inventadas por casualidad, es que fueron preservadas, y si fueron preservadas, es porque alguien supo que no debían ser olvidadas, solo escondidas. Durante siglos, la Iglesia fue la única estructura institucional con capacidad para custodiar, clasificar y almacenar documentos antiguos. Cuando Constantinopla cayó en 1453, cientos de monjes, sabios y eruditos huyeron hacia Occidente llevando consigo cofres de pergaminos, códices, rollos, muchos de ellos jamás catalogados oficialmente. Roma fue uno de los principales destinos. Y allí, en las entrañas del Vaticano, comenzaron a desaparecer de la historia formal, absorbidos por una maquinaria que seleccionaba cuidadosamente qué textos podían sobrevivir públicamente y cuáles debían ser encerrados para siempre. Los archivos vaticanos no son un mito, son una realidad tangible, existen y están reconocidos. Lo que no se sabe con certeza es todo lo que contienen. Algunas estimaciones aseguran que se almacenan más de 30 millones de documentos, muchos en idiomas antiguos que solo unos pocos pueden leer. Manuscritos de civilizaciones extintas, copias de obras desaparecidas, fragmentos que podrían haber sobrevivido al incendio de Alejandría, pero que fueron rebautizados, renumerados y desplazados a otros contextos para despistar a quien buscara su origen real. Entre esos muros silenciosos, no hay espacio para la casualidad. Todo está ahí por una razón. El Vaticano ha sido, desde hace siglos, el filtro último del conocimiento antiguo. Lo que no encajaba con la doctrina era reescrito, reinterpretado o desaparecido. Las listas de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, son testimonio de esa política. Obras que fueron censuradas no por herejía espiritual, sino por peligro intelectual. La lógica era simple pero poderosa. Quien controla los textos, controla el relato. Y si entre esos textos
Había fragmentos rescatados de Alejandría, textos de astronomía, mecánica, geometría sagrada, medicina ancestral, psicología del alma, relatos de civilizaciones antediluvianas o tecnologías desaparecidas. Entonces era comprensible que no se compartieran con el mundo, no por miedo a la mentira, sino por miedo a la verdad. El Vaticano, entonces, no sería el destructor del saber, sino su carcelero más cuidadoso, un custodio silencioso, pero implacable. La memoria del mundo antiguo no habría sido perdida, sino escondida en el lugar más protegido del planeta. Algunos investigadores modernos han logrado revisar secciones mínimas de esos archivos. Lo que relatan es inquietante. Cartas de científicos medievales describiendo estructuras imposibles, tratados alquímicos escritos en lenguas muertas, diagramas de máquinas que no deberían existir en épocas tan tempranas, y referencias borrosas a libros antiguos cuyo título o autor ya no se reconocen oficialmente. Todo esto alimenta una idea perturbadora, que la historia de la humanidad fue reescrita por omisión. Entre todos los textos condenados al silencio, hay uno que se alza como símbolo del saber rechazado: el libro de Enoc, un manuscrito escrito siglos antes de Cristo, repleto de visiones cósmicas, revelaciones celestiales y advertencias apocalípticas. En él se describe un universo ordenado por capas, una tierra esférica flotando en el vacío, y seres que descendieron del cielo para enseñar a los hombres conocimientos vedados, astronomía, metalurgia, magia, botánica, saberes que, para muchas culturas posteriores, solo podían ser obra de lo divino o de lo demoníaco. Ese libro, citado incluso en textos bíblicos como la Epístola de Judas, fue eliminado del canon, borrado, relegado, no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Hablaba de cosas que el mundo no debía saber, y su exclusión no fue casual. Fue parte de una limpieza silenciosa, donde los relatos que desafiaban la estructura impuesta eran apartados con cuidado quirúrgico. Lo que ocurrió con el libro de Enoc pudo haber ocurrido con decenas, quizás cientos de obras. Ahora imagina lo siguiente: ese texto, ese mismo libro maldito, pudo haber estado en Alejandría, en su forma original, copiado, protegido, anotado por sabios que no veían en él una amenaza, sino una revelación, y luego rescatado por los guardianes del saber en el momento justo, retirado antes del fuego, evacuado junto con otras obras peligrosas y llevado quizás a un monasterio perdido o al centro mismo de la cristiandad. Porque si algo nos enseña la historia es que los textos más condenados son también los más valiosos. Nadie censura lo irrelevante. Nadie quema lo vacío, solo el saber que ilumina demasiado es condenado al fuego. Así como Enoc, también otras obras apócrifas fueron silenciadas. Evangelios gnósticos, tratados herméticos, visiones proféticas, cartas entre sabios de distintas culturas que hablaban de temas prohibidos, civilizaciones previas al diluvio, continentes hundidos, mapas de los cielos que adelantaban milenios el conocimiento astronómico conocido. Y todas estas piezas pudieron haber pasado por Alejandría. Cuando una civilización pierde documentos, lo hace por descuido, por guerra o por desastre natural. Pero cuando lo que desaparece es una biblioteca entera, una institución de saber milenario, no se trata de un olvido, sino de una decisión, una acción planificada, una estrategia encubierta. La Biblioteca de Alejandría fue demasiado ambiciosa. Su misión de reunir todos los libros del mundo, sin importar su procedencia, creencia o contenido, era un acto de desafío absoluto al control institucional de la información. Alejandría no solo copiaba textos, los clasificaba, los analizaba, los cruzaba entre sí, conectaba culturas, tejía un mapa del pensamiento humano que atravesaba continentes y siglos. Permitía que un poema sumerio fuera leído junto a una inscripción védica o que un tratado médico chino se cotejara con un papiro egipcio. Y eso, para muchos, fue inadmisible, porque el conocimiento en libertad no solo ilumina, también derriba estructuras. Y eso fue posiblemente lo que condenó a la biblioteca, no su tamaño, no su ubicación, sino su esencia, su vocación por liberar el saber. En cambio, los poderes posteriores, tanto religiosos como imperiales,
Optaron por lo contrario, clasificaron, censuraron, aislaron, crearon jerarquías del saber, decidieron qué se enseñaba y qué se ocultaba, qué era ciencia y qué era superstición, qué era religión verdadera y qué era herejía. Y así, el conocimiento dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio, un arma, una herramienta para conservar el orden impuesto. La Iglesia, con su poder editorial absoluto durante siglos, creó el mayor filtro ideológico de la historia. Eliminaron autores, modificaron traducciones, destruyeron documentos originales y los reemplazaron con versiones corregidas. Si algo no cuadraba con la visión oficial del mundo, simplemente desaparecía. Por eso, cuando hablamos de la pérdida de Alejandría, no hablamos de una casualidad. Hablamos de una maniobra, una eliminación meticulosa, no del saber, sino del acceso a él. Y mientras tanto, lo esencial fue conservado. En bóvedas, en códices secretos, en archivos inaccesibles. No lo quemaron todo, solo quemaron lo suficiente para que la humanidad olvidara. No todo lo que se perdió en Alejandría eran relatos míticos o poesía antigua. También se habla de tratados científicos, esquemas de máquinas, teorías matemáticas, planos de mecanismos que desafiaban la lógica de su época. La mayoría de estos conocimientos no reaparecieron como nuevas invenciones, sino como anomalías históricas, objetos que no encajaban en el relato oficial. Uno de los más inquietantes es el mecanismo de Anticitera, una máquina hallada en un naufragio del siglo I a.C., construida con una precisión mecánica que no debería haber existido sino hasta el Renacimiento. Engranajes complejos, cálculos astronómicos exactos, predicción de eclipses, todo encerrado en una caja corroída por el mar, como si fuera un eco mecánico de Alejandría. Y si eso es lo que se halló en el fondo del mar, ¿qué otras maravillas no llegaron a nosotros? ¿Cuántos planos fueron enterrados con sus autores o escondidos en monasterios donde nadie sabía cómo leerlos? ¿Qué más se perdió en esas estanterías que ardieron sin que nadie lo impidiera? Algunos manuscritos medievales hacen mención a objetos extraños, esferas armilares con funciones desconocidas, espejos que reflejaban estrellas invisibles, tubos que permitían observar detalles imposibles a simple vista. Los textos no son claros, pero insinúan que hubo en algún momento una tecnología precientífica, avanzada, silenciada por su propia audacia. No era magia, no era milagro, era ciencia de otro tiempo. Y si esa ciencia estuvo alguna vez compilada, cruzada, anotada y protegida en algún sitio, no hay lugar más lógico que Alejandría. La biblioteca no era solo un depósito, era un laboratorio del pensamiento. Allí los sabios no solo leían, experimentaban, comparaban, corregían, ampliaban. La ciencia, la espiritualidad y la filosofía se entrelazaban. El saber no estaba dividido en compartimentos, sino que fluía como un solo río. Ese modelo de conocimiento fue extirpado, reemplazado por una estructura rígida, jerárquica, doctrinal. Pero algunos retazos sobrevivieron, y en su camino clandestino hacia la Edad Media encontraron refugio en los márgenes del sistema, en órdenes herméticas, en manuscritos cifrados, en leyendas que hablaban de máquinas imposibles y templos donde se escondían planos de antiguas maravillas. Y si esos retazos vinieran directamente de Alejandría, si has visto mi investigación sobre el cronovisor, ya conoces la figura enigmática del padre Pellegrino Ernetti, el monje benedictino que en la Italia del siglo XX afirmó haber participado en la creación de un dispositivo capaz de visualizar el pasado. Una máquina que captaba imágenes y sonidos de eventos históricos como si fueran retransmisiones almacenadas en la estructura misma del tiempo. Pero Ernetti nunca dijo que él la inventó, dijo que la reconstruyó, que los planos eran antiguos, que provenían de fuentes olvidadas, de fragmentos incompletos, de textos que él mismo reconocía como muy anteriores a cualquier tecnología moderna. Y si esos textos eran herencia directa de Alejandría, la posibilidad no es absurda, es inquietante, porque si en la biblioteca se almacenaban tratados de óptica, acústica, resonancia, vibraciones y frecuencias,
Si allí se cruzaban ideas de culturas tan distintas como los persas, los hindúes, los egipcios, los chinos, los griegos, entonces no sería extraño que alguien, en ese crisol, comenzara a teorizar sobre la huella del tiempo, sobre las memorias del mundo grabadas en patrones que podrían ser leídos. Ernetti afirmaba que ciertas combinaciones de materiales, frecuencias y campos energéticos podían reconstruir eventos pasados si estos habían dejado una impresión emocional intensa en la realidad. Esa idea, extraña para la ciencia moderna, tiene ecos en antiguas escuelas filosóficas y místicas que hablaban de la vibración como registro universal, el mundo como una grabación constante. Y si eso ya estaba escrito, y si los planos, los cálculos, las primeras nociones del cronovisor dormían en algún códice griego, copiado en Alejandría, trasladado a Constantinopla, oculto en Roma y finalmente entregado a alguien como Ernetti, no sería la primera vez que una idea resucita siglos después de su nacimiento. Muchos de los inventos del Renacimiento fueron redescubrimientos. Muchos conceptos de la ciencia moderna se anticipan en textos que supuestamente no deberían contenerlos. Y en cada uno de esos casos se sospecha lo mismo, que hubo una fuente perdida, una raíz anterior, una semilla sembrada en Alejandría. El cronovisor no sería entonces una anomalía, sería un eco, un eslabón de una cadena larguísima, rota, pero no extinguida. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un edificio quemado, fue una civilización en miniatura, un compendio de siglos de búsqueda, de errores, de descubrimientos, de verdades incómodas, y lo que se perdió allí no fue papel, fue contexto, conexiones, claves. Lo que se quemó no fueron solo rollos de papiro, sino puentes entre culturas, saltos evolutivos, ideas que habrían cambiado para siempre el destino de la humanidad. Pero algunas de esas ideas no se extinguieron, sobrevivieron, fueron extraídas antes del final, sustraídas con precisión quirúrgica, llevadas a destinos inciertos, selladas, ocultas. Y el mayor de esos destinos, el más probable, el más impenetrable, es el Vaticano, con sus bóvedas, sus túneles, sus archivos subterráneos, con sus millones de documentos nunca abiertos, con su historia de censura elegante, de silencio calculado, de custodios que no responden a gobiernos ni a ciencia, sino a su propia lógica interna. Allí posiblemente están los fragmentos de Alejandría. No todos, no en orden, no con su nombre original, pero están reescritos, traducidos, intervenidos, silenciados, formando parte de un archivo vivo que decide, día tras día, qué puede saber la humanidad y qué no. No fueron destruidos por miedo al error, fueron escondidos por miedo a la verdad, porque hay conocimientos que transforman civilizaciones, que hacen caer imperios, que devoran religiones y que anulan toda jerarquía basada en la ignorancia. Hay ideas que no se pueden controlar una vez liberadas, hay palabras que no se pueden volver a encerrar, y por eso fueron enterradas. Pero el conocimiento no muere, solo espera, bajo tierra, en la penumbra, encriptado en símbolos, guardado en cofres de tiempo. Como la Biblioteca de Alejandría, como el cronovisor, como el libro de Enoc, como cada fragmento perdido de un pasado que no se desvaneció, sino que fue secuestrado. Y quizás, algún día, alguien encontrará la llave, y entonces, todo lo que fue negado, todo lo que fue ocultado, todo lo que fue desviado, volverá a surgir. Y la historia dejará de ser la versión que nos contaron, y empezará, al fin, la historia verdadera. Y si este tema te ha hecho pensar, si has sentido que algo de esta historia sigue latiendo en lo más profundo del tiempo, entonces suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. Porque aquí seguimos desenterrando lo que otros han querido enterrar, y aún quedan muchos secretos por revelar.